Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí en Gigantes del Básquet. Hoy es viernes 27 de septiembre. El tema de hoy será el Supermanager ACB con Luis Hidalgo, pero antes vamos con los titulares. Derrick Rose se retira como jugador a los 35 años y como el MVP más joven de la historia de la NBA. Sobre Rose hoy publicaremos en nuestro canal de YouTube un vídeo al respecto. Acudid ahí y suscribiros para no perderoslo. El Baxi Ferrol se clasifica para la Eurocup femenina tras ganar al Batipaglia en la fase previa y debutarán en Europa. El Valencia Basket ficha de manera temporal al croata Goran Filipovic. Y el Bilbao Basket hoy podría certificar su clasificación para la FIBA Europe Cup. Estas son las noticias y ahora viene el análisis. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Una de mis cosas favoritas cada temporada es el Supermanager ACB. Incluso cuando no he tenido mucho tiempo de ver los partidos, siempre he mantenido muy activa la cuenta porque es una de las cosas más entretenidas y que más merece la pena invertir un poquito de tiempo cada fin de semana o cada semana para conseguir armar tu equipo, armar tu plantilla y hacer los cambios justo antes de tiempo, que eso siempre se me suele olvidar de vez en cuando. Y por eso sé que empezar bien la temporada es crucial en el Supermanager para no ir arrastrando los errores durante el resto del curso. Y en el Gigantes Daily de hoy toca hablar de Supermanager aprovechando el inicio de la Liga Endesa. Para ello, ya está conmigo Luis Hidalgo. Muy buenas, Luis. Para arrancar, pregunta: ¿eres de los que le da importancia a la pretemporada o prefieres pasarla más o menos por alto? No, siempre hay que darle importancia. La pretemporada nos muestra cositas, nos muestra un poquito dibujos, sobre todo con las nuevas incorporaciones, con cómo se pueden repartir un poquito los roles de ciertos equipos. No es para seguirlo al pie de la letra, porque tenemos innumerables ejemplos durante anteriores campañas de jugadores que hicieron muy buenas pretemporadas y que luego no respondieron en la primera jornada, pero sí hay cositas que hay que fijarse y detalles que nos permiten afrontar un poquito la jornada 1 con algo más de información de lo que lo haríamos en el caso de que no hiciésemos nada de caso a esa pretemporada. Yo no sé tú, pero este año me he hecho 2 equipos. Luego recordaremos que tenemos la liga privada de Gigantes del Básquet con diferentes premios. Lo dejaremos en la descripción de podcast y de vídeo, pero me ha pasado por primera vez en muchos años que me he dejado como mucho dinero en la caja sin utilizar. No sé si es porque han bajado los precios de algunos jugadores que antes eran importantes o porque en general el valor de cada jugador ha bajado respectivamente. Tú que sabes mejor, infórmame un poco, porque me ha pasado ya varias veces. Sí, este año la sensación quizás es de que los caros son menos caros. O sea, no hay jugadores por encima del millón, el tope, por ejemplo, en bases es de 700.000, en aleros es 690.000. O sea, son unos precios bajos para lo que estamos acostumbrados a ver en el Supermanager. Eh, pero yo sí que no me he dejado mucho dinero de caja, por lo menos en mis equipos, porque sí tiendo a, sobre todo la zona media del mercado, me da la sensación de que hay menos chollos Sí. y que está un poquito más encarecida, sobre todo en los aleros. Entonces ahí es donde quizá me ha costado un poquito más dejar dinero en caja o dejar mucha pasta sin utilizar, porque al final intentas siempre maximizar o intentas siempre, te da la sensación de que puedes mejorar en alguna posición. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que la sensación es de que los caros no son menos caros que otros años, también porque el año pasado quizás sus temporadas no fueron tan apabullantes como han sido otros años, por eso quizás las medias se han bajado un poco, pero que yo por lo menos el dinero me lo estoy gastando igual. Yo soy un poquito ahorrador pensando más en los chollos de la segunda jornada, pero claro, pensando en una de las claves que siempre suele ser principales para mí, al menos en el Supermanager, que es construir bien la plantilla de inicio, para centrar bien los recursos. Con lo que me refiero es, antes recuerdo que con un buen pivot y con un base, te hablo hace casi 10 años, tú prácticamente tenías casi toda la temporada hecha si la hacías bien, si apostabas bien por alguien al comienzo, que fuese barato, que fuese un chollo. Pero claro, en estos últimos años ha cambiado bastante, cada vez son más importantes tener buenos aleros y claro, ¿qué consejos le darías a aquellos que no han hecho su equipo todavía o tengan dudas a la hora de, digamos, de construir, de focalizar recursos en una posición o en otra, por ejemplo? Sí, focalizar recursos siempre los pibos son los que tienen que salvar jornadas que los de las apuestas exteriores no te salen bien. Creo que va a ser una temporada muy importante en aleros y que de hecho ya esta primera jornada va a ser importante acertar con ellos, pero en los pibos es donde no hay que fallar, donde hay que tratar de y que el dinero que inviertas en esa posición se rentabilice. En el resto puedes cometer errores, puedes buscar luego opciones que te vayan a dar subidas de broker y demás, pero en los pibos es donde hay que aceptar. Y sí, ha cambiado mucho la tendencia con los años porque ya no te puedes sobre todo asegurar
el fichar a ciertos jugadores y dejarlos, me ficha no sé quién y lo dejo toda la temporada, porque por desgracia en el baloncesto moderno las rotaciones están a la orden del día. La gente, hay lesiones, hay bajas de última hora, hay cosas que han hecho que la dinámica del juego haya cambiado y eso pues nos hace tener, por un lado, tener que estar más pendientes día a día o sobre todo los fines de semana en lo que ocurre en las previas de los partidos y por otro lado, pues invita también a que los equipos sean más diferentes o a que haya que realizar más modificaciones en ellos y que no haya tantos fijos como quizá hayamos visto en otros momentos o en otros intervalos de las temporadas. Sí, es que sobre todo el tema de que de última hora hay bajas por ya sea por lesión o bien por descanso, sí que es algo importante y ya en los últimos años ya vimos que era más posible hacer cambios de última hora, no era como antes que casi, creo que recordar que era el viernes, que cerraba plantillas y si se te lesionaba uno estabas con el agua al cuello, pero cambiando un poco, este año han llegado ya varios nombres muy interesantes o han dado el ascenso. Por ejemplo, en el caso de Mario Sansuperi, que es uno de los grandes fichajes por mucha gente del Superman. Yo lo tengo en uno de los dos equipos que he hecho. Claro, pensando en los equipos de la zona baja o los recién ascendidos que suelen fichar a jugadores con mucho nombre que tienen grandes minutos, que acaban siendo o acumulando muchos puntos, vamos a decirlo así, que acaban siendo fundamentales en estas primeras jornadas o a lo largo del curso. Estoy pensando, por ejemplo, en Dibus, en el Jopos Lleida, que es uno de esos nombres a seguir, yo creo que a principio de temporada. ¿Qué jugadores crees que pueden ser buenos fichajes pensando en esos recién ascendidos, en esos equipos menos potentes de la clasificación y que puedan decir, bueno, van a llevarse más de 20 y pico minutos por partido, por tanto es un seguro de cara a sumar puntos? Sí, hay varios ejemplos en ese apartado. Por ejemplo, de recién llegados a la Liga Endesa, tú dices Dibust. A mí también, por ejemplo, Charlie Moore de Río Breogán también apunta a ser un jugador con muchos minutos. Luka Bozic Hmm. en el, eh, en el mismo equipo, el mismo Lleida. En Andorra, por ejemplo, tenemos dos buenos exponentes de ese apartado, que son Sharon Evans y Don Bouya, que son dos jugadores que apuntan también a tener muchos minutos y muchos tiros durante la temporada. Don Bouya además sale en aleros, que creo que es algo que le va a dar mucho empuje en este principio de temporada. Creo que va a ser sin duda uno de los jugadores más fichados, sobre todo por ese precio de 550.000, que está ahí en un punto intermedio, no es de los más caros, no es de los más baratos, y que creo que puede dar puede tener un cierto pase para entrar en los equipos. Y luego, pues, alguna apuesta estilo por meter alguna banderita. Panzar también apunta en Bilbao a tener incluso un rol más importante que el que tuvo el año pasado y en competición europea ya ha mostrado que va a ser importante en los esquemas de Ponsarnau. Pues esos son los jugadores al final, si te fijas, todos exteriores, no hay pivots de los que estamos hablando, que creo que quizás los pivots es donde vamos a tener que hilar un poquito más fino y apostar por ese Tavares, ese Moneque a largo plazo para que sean los jugadores que se vayan moviendo por ahí, que incluso pues, jugadores como Hub, que estaban en equipos de mitad de tabla como Gran Canaria, al final han acabado yendo a Valencia, Sermadini, Tomic. En este caso, nombres muy conocidos por todos, que ya sabemos un poco cómo se mueven y cómo rinden. De hecho, entre los 10, 12 jugadores más caros en los pivot, prácticamente todos tienen experiencia en la Liga Endesa, excepto Derrick Alston, que también puede ser un Sí, jugador es de una esos buena de los que vaya a apuesta. tener muchos tiros y muchos minutos, y es una buena apuesta de inicio contra Valencia y ya ir viendo un poquito cómo va evolucionando, qué jugadores nos acaban sorprendiendo, que son más baratos o que quizá pueda tener unos roles un poquito más importantes de lo que han mostrado en pretemporada o de lo que se podía dar en concreto, ya sea porque algún fichaje no funcione o porque sean jugadores que realmente nos hayamos infravalorado un poquito en este inicio de temporada o que estén más baratos de lo que indicaría su precio inicial. Decías el caso de Sermadini, yo creo que cuando se retire habría que hacerle un Hall of Fame del Supermanager porque la cantidad de años que ha salvado ese hombre a equipos es espectacular. Y hablando de sorpresas, el año pasado vimos a jugadores, yo recuerdo jugadores que tenía mi equipo que pasaron por mi equipo como Pustovi o Bel Haynes o incluso Luis Costa al principio de la temporada, que luego ya sabemos que las temporadas son muy largas, que los jugadores van descansando, que pasan por diferentes tramos al igual que los equipos, pero llevamos ya destacando varios jugadores que pueden ser esas sorpresas, pero claro, puede pasar bastante que hay jugadores que empiecen muy arriba, pero conforme pasan las jornadas se van disipando, se van haciendo más pequeñitos y no aportan de igual manera porque todo se estabiliza y los rivales también les defienden mejor y les tienen más en cuenta. Claro, pensando en esto, ¿qué jugadores crees que pueden ser... no digamos unas sorpresas de alguien que vale ahora mismo 100, 150, que
nadie espera y que sale completamente fuera del radar, pero sí de estos que dices, bueno, puede ser un robo, pero seguro que en la jornada 3 me los tengo que quitar de encima porque ya les van a defender cerca, tipo tiradores, tipo sobre todo extracomunitarios, que puedan pillar un poco desprevenidos o que el calendario les venga muy bien. Sí, sobre todo jugadores que puedan empezar bien y que luego vayan picando un poco Claro, bajo. A mí, por ejemplo, para la primera jornada me gusta mucho Jason Bango, el jugador de Casa de Monzaragoza, cierto. debuta en casa contra Lleida. Dublevich ha perdido parte o casi toda la pretemporada, aunque ya en los últimos partidos sí que aportó un poco. Pues tiene un muy buen partido de inicio y luego tiene visita al Wizzing Center en la segunda jornada. Entonces ahí quizás un poco ese jugador, esa apuesta, pasa un poco lo mismo con Santi Justa, con Belhens, que los que la primera jornada van a ser buenas apuestas y luego habrá que desprenderse un poco de ellos para esa segunda jornada, incluso para el calendario. Yo estoy quizás echando un poco eso, equipos que empiezan bien, que tienen buenos calendarios y otros que tienen complicados. Por ejemplo, Granada, a mí me gusta mucho a Mininoa, me gusta mucho el precio de Banford, pero luego tienen ahí Barça, Unicaja, o sea, empezarán mal y luego irán quizá un poquito levantando el vuelo. Yo, por ejemplo, algo que sí que creo que puede ser un poquito digno de mención es cómo va a rotar Gran Canaria con sus exteriores. Estamos muy acostumbrados los últimos años a que Brusino sea ese jugador a fichar, sobre todo en partidos en casa. En Eurocup ha empezado jugando 28 minutos, pero teniendo pocos tiros. Y es que no termino de estar muy seguro de si el argentino va a Es ser que tan relevante como otras temporadas. y tienen una rotación, con el caso de Homesley, bastante complicada de encajar todas estas piezas y también es uno de los puntos importantes porque, claro, estamos ya, lo decíamos al principio, estamos ya muy acostumbrados a que haya jugadores que causen baja por descanso, porque juegan doble competición, porque han tenido un viaje largo, por la razón que sea, y eso altera mucho la manera en la que tú también enfocas el Supermanager, porque ya no te puedes fiar como era antes de tener a un Tavares o de tener a la estrella del equipo que sea, puede ser William Gómez la estrella de turno, porque de la noche a la mañana tienes que rehacer completamente el equipo, tienes que mirar en el mercado y ya no tienes muchas opciones. Claro, ahí yo creo que es mejor siempre pensar en esos equipos que no tienen competición europea, como pueda ser el caso de Morabanc Andorra, o algunos que puedan acabar pronto su competición como los que están en la FIBA Eurocup, o es que la Eurocup de la Euroliga termina más tarde, pero la FIBA Eurocup sí que puede ofrecerte ese escenario, porque puedes verte del día a la noche con medio equipo contra las cuerdas en ese sentido. Sí, sobre todo porque te obliga sobre la marcha a realizar ajustes, de vender a un jugador para fichar a otro y retocar en alguna posición que no tenías pensada, no poder fichar a ese jugador que tenían marcado en rojo para esa jornada. Es muy difícil irse adaptando un poquito a las situaciones que se van uno encontrando. Por eso lo que decimos, la desgracia, entre comillas, para el Supermanager es que como hay tantísimo nivel en la Liga Endesa, hay tantos equipos jugando competiciones europeas, pues te da un plus de información para afrontar la jornada, pero también hace que en algunos momentos de la temporada esos equipos pues puedan tener alguna lesión en competición europea, vayan a tener alguna rotación y evidente, y lo que tú dices, nos quedamos un poco con ese apartado de equipos que Uh-huh. no van a estar compitiendo en esas competiciones, lo que nos da a poder ficharlos a ellos, y por eso decía Evans o Boya que pueden ser interesantes, pero claro, el abanico de posibilidades son muy bajos, son además equipos a lo mejor llamados a estar un poquito en esa zona baja, por lo que el bonus del 20% en muchas ocasiones no lo vamos a poder conseguir, entonces ahí tenemos que tratar un poquito de encontrar el equilibrio, qué equipos tienen menos o presuponemos menos desgaste en las competiciones europeas. Evidentemente, los Euroliga no van a estar en ese paquete, pero a lo mejor cuando vaya pasando un poquito la Eurocup, que entre ya un poquito en esa zona media de la clasificación, la Champions quizá de inicio no es tan exigente, pero por ejemplo, en la Laguna Tenerife estamos un poco pendientes de si Marceliño llega o no al inicio de la temporada, también eso puede dar pie a otras opciones como Fittipaldo, pues siempre pasa algo, siempre no es un juego de decir, ay, me ficho 10 tíos y me olvido un poco de cómo va el tema, incluso en esta última semana he estado pendiente de qué pasa en las competiciones europeas, si hay jugadores que se recuperan, si este o aquel jugador va a ser baja, si está más tocado o menos, así que ni en una jornada uno estamos tranquilos y conforme empiece la temporada vamos a ir todavía más. Me ha gustado esa apuesta que decías antes de Jason Bango, porque le vi en pretemporada y dije, este es un jugador completamente de Supermanager de 10-15 minutos que consigue 7 rebotes, 7 puntos y para apostar a bajo precio me parece una apuesta interesante. Pero ya para cerrar, te hago una pregunta un poco complicada, que es, ¿quién crees que puede ser el MVP? O sea, el MVP de la temporada regular de la Liga Endesa, porque también tener eso claro, o digamos, hacer una apuesta en ese sentido, me parece bastante importante. El año pasado, por ejemplo, con Facu Campazzo o Sermadini un poco, que hasta el final, hasta que se lesionó, era un jugador muy importante en todas las quinielas, en todos los equipos del Supermanager. Y claro, antes que ayer que estaba grabando con Sergio Vegas me decía que Semi Veleye era su apuesta para el MVP. Oh.
Yo sigo una de sus apuestas para el MVP, quiero decir. Yo sigo siendo muy fiel en ese sentido, como tú, al caso de los pivots, tanto para sea Supermanager como para Liga Endesa, porque creo que al final totalizan mucho el juego, son muy fundamentales en ese sentido y te acaban sumando una cantidad de puntos de valoración por rebotes, canastas, tapones, etcétera, que ayuda muchísimo a tener un candidato firme en ese sentido. Sí, el MVP de clave Supermanager siempre va, o casi siempre va a ser un pivot, salvo excepciones muy reseñables, temporadas que ha habido de algunos jugadores por encima del nivel. No sé, me cuesta darte un nombre así muy claro. Yo sí creo que, por ejemplo, que si Pablo Lasso da con la tecla y se focaliza sobre todo mucho en que el equipo funcione en Liga, evidentemente en Euroliga, pero si en Liga Endesa eh, son capaces de mejorar prestaciones de años pasados, pues yo creo que Marcus Howard o Chima Moneke pueden estar ahí en las quinielas. Además, son jugadores que gozan de cierto nivel de popularidad, digamos, como para que no verse perjudicado por la votación popular y demás. Si tuviese que decir, mojarme en plan de para ganar el MVP de la Liga Endesa, a lo mejor alguno de los dos sí. Baskonia hace una buena temporada, es capaz de moverse en el tercer, cuarto, quinto puesto de la Liga Endesa. ¿Por qué no? Podrían ser jugadores para dar la sorpresa. Y en clave Supermanager, si me hubiese preguntado antes de la pretemporada, te hubiese dicho que el MVP hubiese sido Shannon Evans. O sea, yo tenía unas ganas de ver a Evans con un rol súper protagonista como el que tenía en el Betis, llegando a una plantilla como la de Andorra, con un entrenador que ya el año pasado como Montero le dio las llaves a un base que Ujú. tenía muchos tiros y demás. Pero su pretemporada me ha dejado un poco frío y eso me hace dudar un poquito. Ojeley me parece súper bien tirada por parte de Sergio Vegas, o sea, me parece fantástica la apuesta. Uno de los jugadores que a los que más ganas tenía yo de ver el año pasado en Aleros, que no lo pudimos tener en el Superman y que va a alegrar muchos equipos. Y que, pues, si quizá Villander, si fuese capaz de recuperar el nivel del principio del año pasado, alguna apuesta así de ese estilo, podría meterse también en ese apartado. Y para sorprender, quizá en clave Supermanager, que el año pasado, por ejemplo, yo no recuerdo haberlo llevado ni una sola jornada, y que este año creo que más de una vez va a entrar, Jabari Parker. Jabari Parker, yo sí que Sí, aposté por él y porque pensaba que iba a tener un buen inicio de temporada y luego iba a bajar y tuvo digamos, una campaña bastante estable en ese sí, sentido. muy No- regular, muy eclipsado sin en clave picos. Supermanager por Willy, en el Ujú. apartado picos, pero ya digo, a mí creo que de la semifinal contra el Real Madrid fue lo que más me gustó, la Cierto. personalidad que tuvo y sobre todo el ver cosas reconocibles del año pasado que le traslada a este y que seguramente va a ir añadiendo repertorio y demás. O sea que me gustó mucho y creo que puede ser un jugador que pueda dar la sorpresa o que a lo mejor si no en clave Supermanager, sí que creo que puede ser un gran líder para el Barça esta campaña. Eso seguro, así que con esto nos quedamos con esta previa del Supermanager ACB que empieza ya este fin de semana. La jornada de partidos el sábado 28 y el domingo 29, así que muchas gracias Luis por pasarte. A ver si conseguimos también sacar más rápidos para hablar de Supermanager a lo largo de la temporada, que me parece súper interesante y además a la gente también le interesa bastante. Sí, están muy metidos ahí en el Supermanager, fantástico para el juego, también la acogida que ha tenido y todo lo metido que ha estado todo el mundo, que se apunten a la Liga de Gigantes, que se apunten, que se metan en todos los fregados que puedan, que luego durante la temporada se agradece estar ahí compitiendo. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify, en iVoox y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además, ya está en preventa la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Si no quieres esperar y asegurarte de que te llega, entra y completa el proceso. Los 30 equipos de la NBA analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos estés escuchando, dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.